Continuamos con la clase teórica de desarrollo de arcos faringios y formación de la cara en el ser humano. Entre la cuarta y la octava semana de vida intrauterina ocurre la formación de la cara por desarrollo de 5 procesos faciales alrededor del estomodeo. La proporción se va a ir logrando durante el periodo fetal y en la vida postnatal. La mandíbula y el labio inferior son las primeras partes de la cara que se forman. En este desarrollo participan el ectodermo, el mesodermo y células que provienen de la cresta neural craneal. Existen factores importantes en este desarrollo como son el gen erizosónico y los factores de crecimiento de fibroblastos. Existen 5 prominencias o procesos llamadas proceso o prominencia frontonasal, procesos maxilares y procesos mandibulares. Al final de la cuarta semana comienza a romperse la membrana bucofaringea por un proceso de muerte celular fisiológica, es decir, natural. La expresión de PAX6 permite que en la porción nasal del proceso frontonasal se formen 12 engrosamientos ectodérmicos como superficies convexas que se denominan placodas nasales. Las placodas nasales luego se invaginan formando fóvea o fosita nasal u olfatoria. Durante la quinta semana se profundizan las fóveas nasales y proliferan sus bordes en forma de herradura, formando el proceso nasomedial y el proceso nasolateral a ambos lados. Entre el fin de la quinta semana y comienzo de la sexta semana hay una proliferación importante del mesénquima en los procesos maxilares y se desplazan hacia la línea media, acercándose a las prominencias nasales también. Conforme siguen creciendo los procesos y acercándose a la línea media, entre las prominencias nasales laterales y los procesos maxilares, se forma un surco nasolagrimal que abarca desde el ángulo interno del ojo hasta la boca del embrión. Durante la sexta semana continúa el desplazamiento medial de los procesos maxilares y las prominencias nasales, y hacia el fin de la sexta semana, los procesos maxilares comienzan a unirse con las prominencias nasales laterales a lo largo del surco nasolagrimal, y se establece la continuidad de las futuras alas de la nariz con las mejillas. Por otro lado, en el piso del surco nasolagrimal, el ectodermo se invagina y forma un cordón sólido que luego se separa de la superficie y se canaliza para dar lugar al conducto nasolagrimal, en cuyo extremo craneal, a nivel del ojo, se expande para formar el saco lagrimal. En la séptima semana termina el desplazamiento de las estructuras hacia medial, comienzan a fusionarse en esa línea media los procesos maxilares y prominencias nasales mediales y se forma el segmento intermaxilar, que en el labio forma el filtro del labio superior, surco subnasal o filtrum, y en la porción profunda forma parte del premaxilar, su encía y el paladar primario. A su vez, también sucede la formación de la nariz definitiva y el desplazamiento de los ojos hasta lograr su posición frontal en la cara a nivel de la raíz de la nariz. La lengua se encuentra en la cavidad bucal y la orofaringe. Presenta un vértice, un cuerpo y una raíz que está fija a la mandíbula y al hueso hyoides.
en la superficie dorsal presenta un surco en B corta o surco terminal. La cara inferior de la lengua está unida al piso de la boca por el frenillo lingual. Al final de la cuarta semana, el piso de la faringe entre el primer y segundo arco faríngeo presenta una elevación pequeña medial por delante del agujero ciego que se denomina yema lingual media. Otra porción pequeña en el piso del segundo arco que se llama cópula. Dos yemas linguales laterales que se producen por proliferación del mesénquima del piso del primer arco faríngeo y que van a formar los 2/3 anteriores de la lengua, y una eminencia hipofaringia o hipobranquial a nivel del piso del tercer y cuarto arco faríngeo que van a formar el tercio posterior de la lengua. Las yemas linguales laterales, ni bien aparecen, presentan un crecimiento rápido y se fusionan hacia adelante. El paladar está formado por un paladar duro y un paladar blando. El paladar duro conforma los 2/3 anteriores, tiene forma de bóveda y está formado por los procesos palatinos de los huesos maxilares y las láminas horizontales de los huesos palatinos. El paladar blando forma el tercio posterior del paladar, no posee esqueleto óseo, es móvil y hacia atrás y hacia abajo ese paladar tiene un borde libre curvo del que surge la úvula en el centro. El paladar inicia su desarrollo desde el final de la quinta semana hasta la semana 12. Embriológicamente, el paladar se desarrolla a partir de dos primordios: el paladar primario, que se forma del segmento intermaxilar, y el paladar secundario, que se origina de los procesos palatinos laterales. Los procesos palatinos laterales están dirigidos hacia abajo y hacia los bordes laterales de la lengua, que se está desarrollando en el piso de la faringe primitiva. Cuando pasa el tiempo, esos procesos crecen, se alargan y van ascendiendo hasta alcanzar una posición horizontal, quedando por encima de la posición de la lengua. Se cree que el crecimiento de la lengua tiene relación con este cambio de orientación de los procesos palatinos laterales. Gradualmente los procesos palatinos laterales se aproximan uno al otro hasta que se encuentran en la línea media y se fusionan. Como habíamos mencionado anteriormente, el segmento intermaxilar se forma por la fusión de las prominencias nasales mediales y los procesos maxilares durante la séptima semana de gestación. Una vez formado el segmento intermaxilar, crece en dirección posterior para constituir el paladar primario o proceso palatino medial, que continúa creciendo hasta encontrarse con el paladar secundario. Ante la falta de fusión de algunos de los elementos que conforman el labio, la arcada dentaria y el paladar, dan origen a fisuras labio-alveolo-palatinas o labio y paladar hendido, anteriormente erróneamente llamados labio leporino. La palabra leporino tiene su origen en el latín y significa liebre. Antiguamente, esta terminología era utilizada haciendo referencia a la hendidura medial que posee el labio superior de estos animales. Es deseable que esta palabra quede de lado debido a que los términos apropiados son hendiduras o fisuras faciales. Existe una variabilidad de formas de presentación de hendiduras o fisuras faciales, de acuerdo a la región que comprometan, al grado de extensión y a la lateralidad que posean, unilateralmente o en forma bilateral. El labio hendido es una fisura facial
con una frecuencia de 1 cada 1000 recién nacidos vivos, por falta de continuidad en el labio superior, más frecuente de localización unilateral. Hay un trastorno en la fusión de los procesos maxilares con las prominencias nasales mediales. La incidencia de paladar hendido es de 1 cada 2500 recién nacidos vivos, por ausencia de fusión o fusión incompleta de los procesos palatinos laterales entre sí o con el segmento intermaxilar. El labio y paladar hendido se asocia con frecuencia a síndromes cromosómicos como trisomía del par 13 o del par 18 y al efecto de agentes teratogénicos como anticonvulsivantes. La atención de pacientes con presencia de fisuras labio-alveolo-palatinas requieren un abordaje interdisciplinario del equipo de salud, que tiene en cuenta, en primer lugar, la familia, lactancia y nutrición, cirugía maxilofacial y servicio de anestesia, odontología, ortopedia y ortodoncia, psicología, otorrinolaringología, foniatría, terapia del lenguaje y otras áreas que pueden ser necesarias. A continuación, estudiaremos el desarrollo de la glándula tiroides, que se encuentra apoyada en la laringe y presenta 2 lóbulos y un istmo central. En la cuarta semana aparece un engrosamiento del endodermo en la línea media del piso de la faringe. Surge una invaginación en dirección caudal, introduciéndose en el mesénquima lingual, formando así el divertículo tiroideo. En la quinta semana crece gradualmente hasta el segundo o tercer cartílago traqueal, se bifurca y forma el primordio tiroideo, unido a su origen por el conducto tirogloso. En la séptima semana desaparece el conducto tirogloso. Hay una región de agujero ciego que es una depresión pequeña en el dorso de la lengua que es el origen del divertículo. Se forman luego los lóbulos tiroideos y el cuerpo postbranquial está originado en las células de la cresta neural, porción ventral de la cuarta bolsa faríngea, que aportan las células parafoliculares o células C que van a producir calcitonina. Las hormonas tiroideas tienen múltiples funciones en nuestro organismo, participan en el metabolismo general, en el gasto cardíaco, en la frecuencia cardíaca y en el crecimiento. Es muy importante su dosaje en el recién nacido. A continuación, estudiaremos el desarrollo de las glándulas paratiroides y timo. Las glándulas paratiroides inferiores se forman de la porción dorsal de las terceras bolsas faríngeas. Las glándulas paratiroides superiores, a su vez, se forman de la porción dorsal de las cuartas bolsas faríngeas. Hay una migración a la cara posterior de la glándula tiroides. Células endodérmicas originan las células principales y oxífilas, y células de la cresta neural van a formar el tejido conectivo de esta glándula. En la sexta semana, los primordios tímicos son 2 engrosamientos en la porción ventral de las terceras bolsas faríngeas. Algunos autores consideran que también participan células de la porción ventral de las cuartas bolsas faríngeas. Existe una migración caudal y medialmente hasta la cara posterior del esternón. Los lóbulos tímicos están formados por cordones epiteliales endodérmicos. Entre la 9ª a la 10ª semana llegan los pretimocitos, que son células hematopoyéticas, formadoras de células de la sangre, originadas en el hígado, y forman el retículo epitelio. Luego se transforman en timocitos o linfocitos T.